Bien, jóvenes, un gusto tenerlos nuevamente por acá. Bienvenidos a esta gran comunidad académica, la Caverna de David, un espacio donde reflexionamos, analizamos asuntos de la vida, específicamente sobre las áreas de psicología, filosofía. Y hoy tenemos algo muy importante, porque les comento a los jóvenes, como muchos ya sabrán, el domingo 25 de mayo se llevó a cabo el examen de admisión de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, conocido, claro, como la Cantuta. Entonces, jóvenes, precisamente lo que hoy nos convoca, lo que hoy nos reúne, es precisamente eso. Vamos a dar solución a este examen de admisión. Por ahí me proporcionaron las preguntas del examen, que dicho sea de paso ha sido algo genérico, porque las diversas facultades, he estado revisando ahí los exámenes, las preguntas han sido las mismas. Es decir, por ejemplo, aquellos que han postulado a la carrera de matemática e informática, las preguntas han sido igual para los que han postulado a la carrera de educación primaria, inicial, entre otras. Entonces, jóvenes, ya tenemos las preguntas y sobre todo dar aquí un agradecimiento muy especial a San Marcos Academias, ¿sí? Porque gracias a ellos hemos podido conseguir estas preguntas, ¿no? Y de paso, felicitar ahí a aquellos que han logrado su ingreso. A Naomi, que postuló educación primaria. Muy contento, Naomi, por ese ingreso. El gran Estefano, también a la carrera de matemática e informática. José, y entre otros más. Entonces, CEPRES, San Marcos, Academias, siempre marcando la diferencia. Y es una alegría, jóvenes. Siempre les he comentado que uno cosecha lo que siembra. Si tú siembras dedicación al estudio, les pones todas las ganas, el entusiasmo, la motivación, la entrega, la constancia, pues es obvio que vas a cosechar, vas a tener como resultado el fruto de tu esfuerzo. Asimismo, también quiero felicitar a, a Luz Nayeli, ¿no? Una estudiante que tuve también la oportunidad de conocer en aquellos años cuando laboraba en la Academia Grupo San Marcos, ¿no? En la sede de San Juan del Lurigancho. Entonces, muy bien, Luz, te felicito, sinceramente orgulloso por este gran logro que has obtenido de ingresar a la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, conocido como la Cantuta. Así que a ponerle todo el entusiasmo, las mismas ganas, he sido testigo, ¿no? De esa preparación de años que has tenido y pues hoy has logrado ya tu ingreso. Y chicos, como siempre les he comentado, lo que se trata aquí es perseverar, porque este es un proceso en el cual el conocimiento va creciendo, va aumentando a medida que vamos avanzando y a medida que también estudiamos, obviamente, a conciencia, jóvenes. Entonces, ya vamos a dar inicio, vamos a ver qué preguntas han venido, sobre todo en las, repito, en las áreas de psicología, como en el área de filosofía. Si eres nuevo
En ese canal te invitamos que puedas suscribirte, formes parte de esta comunidad académica, nos ayudes sobre todo con los comentarios, porque eso de alguna forma nos beneficia para que los videos, el algoritmo de YouTube pueda promocionarlos y de esa manera seguir creciendo. No olvides darle like también a los videos, compartir, que es algo muy importante, y de esa manera estás cooperando con esa comunidad académica para seguir creciendo en favor del conocimiento, que es algo tan maravilloso. Uno nunca deja de aprender, jóvenes. Entonces, bienvenidos nuevamente a esta gran comunidad académica. Sin más preámbulos, entonces, bienvenidos nuevamente con todos y vamos a iniciar. Voy a compartir pantalla por acá. Muy bien, jóvenes. Ahí está ya, como lo hemos anunciado previamente, examen de admisión 2025 de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, conocido por la mayoría de todos ustedes como la Cantuta, ¿ya? Porque está en el distrito de la Cantuta. Muy bien, vamos a iniciar con las preguntas de psicología. Dicho sea de paso, han venido tres preguntas del área de psicología y tres preguntas también del área de filosofía. Pregunta 40, según la estructura del examen. ¿Ok? Nos dice lo siguiente. En el desarrollo humano, vamos a empezar por aquí, jóvenes. Esto nos conecta rápidamente, obviamente, como ya lo mencioné ahí, al tema de desarrollo humano, ¿sí? Las etapas del desarrollo humano, ¿correcto? Básicamente, las áreas que involucran el periodo postnatal, o sea, del momento que uno nace, desde la infancia, de 0 a 3 años, luego continuado por la niñez temprana, de 3 a 6, niñez intermedia, de 6 a 12 años, de 12 a los 20 años aproximadamente, la adolescencia, luego la adultez temprana, de 20 a los 40 aproximadamente, y luego tenemos 40 a 65 años, adultez intermedia, y de 65 años a más, adultez tardía. Jóvenes, la pregunta nos enmarca específicamente a la etapa de la adolescencia. Vamos a subrayarlo por aquí. Los jóvenes, ahí está. Solo mencionarles lo siguiente. Ustedes saben, como ya he mencionado en todos los videos anteriores, la idea aquí, jóvenes, es lo siguiente. Mi función, por lo menos mi compromiso con ustedes, mis queridos jóvenes, es explicarles los conceptos. Me interesa que ustedes comprendan la temática y que no meramente memoricen. Y es una alegría que hoy en día las universidades estén apostando por realizar preguntas en sus exámenes de admisión de destrezas cognitivas. Me refiero a las famosas preguntas DECO, que utiliza San Marcos y otras universidades también, que son preguntas que de alguna manera obliga al estudiante, le exige a pensar, a razonar y no simplemente a memorizar. Entonces, he ahí la razón por la cual muchas veces los videos se extienden, porque tenemos que explicar. ¿Ya, jóvenes? Entonces, esa es la forma de cómo nos hemos venido manejando durante el transcurso de este tiempo. Muy bien, fue ahí un paréntesis. En el desarrollo humano, entonces, la adolescencia es una etapa entre la niñez, obviamente, y la adultez, caracterizada por cambios en los aspectos físicos. Vamos, miren, cambios, obviamente va a haber cambios, ¿sí? Cambios
en los aspectos físico, cognitivo y socioafectivo. El adolescente se va a ver sujeto a una serie de cambios a nivel físico, a nivel cognitivo, su forma de pensar, y en el aspecto socioafectivo. Pero nos están preguntando, jóvenes, el problema más importante de esta etapa de la adolescencia. Y según un autor muy reconocido, de nombre Eric Erikson, sostiene que el problema más importante en esta etapa, ¿sí?, vendría a ser, jóvenes, ¿cuál? A ver, ¿qué me dicen ustedes? De hecho, Eric Erikson es conocido porque planteó la teoría del desarrollo psicosocial, el cual postula, plantea que todo ser humano desde el momento que nace atraviesa por una serie de conflictos en cada etapa. O sea, en cada etapa, en la infancia, en la niñez, en la adolescencia misma, en la adultez temprana, intermedia, tardía, en cada etapa aparecen crisis, conflictos emocionales, en cada etapa. Y la adolescencia obviamente no es la excepción. Por eso aquí nos dice el problema más importante. Según Eric Erikson, estaría en el quinto estadio, la quinta etapa, si le queremos llamar, que básicamente es, y que está aquí en la adolescencia, es el conflicto de identidad. Eso es la etapa. Conflicto de crisis de identidad. Los jóvenes versus los roles, pues, ¿no? Versus los roles. Hay ese conflicto. Y obviamente nos damos cuenta que la alternativa E, para ser más específico, nos dice la crisis de identidad e inestabilidad emocional. Según Erickson, esta crisis de identidad es una de las más importantes que aparece en la adolescencia y que hace referencia a la necesidad que el adolescente experimenta de saber quién es, cómo ha vivido su vida durante todo ese tiempo y en quién se está convirtiendo. Fíjense, y no cabe duda, obviamente, que en esta crisis de identidad, de saber quién es, cómo ha estado viviendo su vida y en quién, obviamente, se va a convertir, está la elección de la carrera profesional. ¿A qué me dedicaré? ¿Qué estudiaré? ¿Qué será de mi vida? Y entre estas interrogantes que muchas veces desencajan, perturban al adolescente, acarrea en el aspecto afectivo esa oscilación, ese cambio brusco en el estado de ánimo, lo que se conoce como inestabilidad emocional. Abrumado por estas interrogantes, por estas preguntas, muchos de ellos, su estado de ánimo cambia bruscamente, oscila entre la alegría y la tristeza, entre la ira y el estar bien. Entonces, vemos allí claramente, jóvenes, que uno de los problemas más importantes, según Eric Erikson, que vive un adolescente, es la crisis de identidad. Y como producto de eso, aparece una inestabilidad emocional, un cambio repentino, brusco en su estado de ánimo, en el nivel emocional. Muy bien,
Eh, Vamos a pasar a la pregunta 41, que nos dice lo siguiente. Es una función de la familia. El tema aquí, obviamente, es la familia. Vamos a subrayarlo por acá. Y básicamente nos está hablando o nos están preguntando sobre la función de la familia, jóvenes. Y nos dice, es una función de la familia. Ustedes saben que hay muchas funciones, pero acá nos dice, es una función de la familia y constituye un derecho del niño. Vamos a subrayarlo por acá. Constituye un derecho del niño y del adolescente, ¿ya? Que influirá positivamente, vamos a subrayarlo por aquí, influirá positivamente, va a influir positivamente, jóvenes, en la salud mental y la armonía familiar, ¿ya? Miren lo que nos está diciendo. Esta función de la familia, el cual a su vez constituye un derecho en el niño, en el adolescente, nos dice que va a influir positivamente en la salud mental y armonía familiar, complementando las necesidades primarias. ¿Ya? A ver, entonces, subrayamos por acá. Nos dice que va a complementar las necesidades primarias. Lógicamente, cuando nos menciona necesidades primarias, pues ustedes saben que una función de la familia es satisfacer las necesidades primarias, es decir, alimentación, vestimenta, un lugar donde vivir, un techo, educación. Entonces, a eso se refiere necesidades primarias. Entonces, esta función que nos menciona acá no puede ser ya las primarias, porque me está diciendo ahí que complementa a esas necesidades primarias. Por lo tanto, la alternativa A, por ejemplo, descartamos el abastecimiento total de la canasta básica familiar, porque esto vendría a ser las necesidades primarias. Y aquí en el texto me está diciendo que esta función complementa las necesidades primarias. Complementa. Noten por ahí. Jóvenes, entonces, ¿qué función de la familia será? Y que es un derecho, dice la pregunta, y que además va a influir positivamente en la salud mental y en la armonía familiar. Jóvenes, esta función de la familia, que repito, que es un derecho, o sea, que está establecido por ley y que defiende, obviamente, el derecho del niño y del adolescente en cuanto a esa función que tiene que proveer la familia, está reglamentado por ley. Ahorita lo vamos a conocer. Pero también se sabe que va a influir positivamente en la salud mental y en la armonía familiar. Miren, jóvenes, aquí está lo que les comentaba. Miren, un poquito lo agrandamos. Ahí está. Nos dice, miren esta ley, la ley número 27337, ¿no? Esta ley aprueba el nuevo código de los niños y adolescentes. Este código, obviamente, contiene los derechos y también los deberes de los niños y los adolescentes. Pero vamos a irnos a los que nos preguntan. ¿Correcto, jóvenes? Eh, Esa función de la familia hace referencia específicamente a la recreación, jóvenes. Y aquí está la alternativa, miren, que sería la alternativa C. Esa función de la familia, que es un derecho y que además va a influir positivamente en la salud mental y en la armonía familiar, es la recreación y la comunicación horizontal. Profesor, ¿qué es la comunicación horizontal? Es una comunicación igualitaria, igualitaria, que de hecho la comunicación horizontal
Es una comunicación igualitaria entre padres e hijos basadas en el respeto mutuo, en el sentimiento de igualdad. Jóvenes, es una característica del estilo de crianza autoritativo. Ojo, no autoritario, sino autoritativo. En otras palabras, tú lo conoces con el estilo democrático. El estilo democrático, una de sus características es que precisamente los miembros de la familia, padres e hijos, entre otros, establecen un tipo de comunicación que es el horizontal. Es decir, todos los miembros de la familia tienen la libertad de opinión, de expresión, de aportar sus, valga la redundancia, sus opiniones o otro tipo de información. Es libre de hacerlo. A diferencia como el autoritario que impone y que es más, impone y no explica la norma que está imponiendo o el deber. Por eso mismo, jóvenes, esto me hizo recordar que la comunicación horizontal, igualitaria entre padres e hijos, ese respeto, esa consideración que se tiene también por los hijos, de hacerlos partícipe en los asuntos de la vida familiar, es una característica del estilo de crianza democrático. ¿Ya? Entonces, jóvenes, vemos que esa función, que es un derecho y que influye en la salud mental y la armonía familiar, es la recreación. Es la recreación. Y si leemos bien el texto, esto complementaría las necesidades primarias. Porque alguien podría decir, pero si uno no se alimenta, o sea, si no come bien, si no tiene un techo donde vivir, pues ¿cómo va a estar bien en su salud mental? Uno podría decir eso, ¿no es cierto? Pero acá en el texto me está diciendo que esta función de la que nos estaba mencionando, que aún no nos dice cuál es, complementa las necesidades primarias. Por lo que indirectamente nos está diciendo que no nos está hablando específicamente sobre las necesidades primarias. Por eso que en un primer momento descartamos la alternativa E. Descartamos la alternativa E, porque ya ahí la misma pregunta nos está diciendo que esa función complementa las necesidades primarias, que es alimentación, vestimenta, vivienda, educación, entre otros. Porque lógicamente, si eso no, la función, lógicamente, si la familia no satisface esas necesidades primarias, es lógico que la salud mental y la armonía familiar se va a ver afectado. Pero la otra función de la familia es la recreación, el cual obviamente complementa, pues, ¿no? Esas necesidades primarias. Porque también de qué me serviría o de qué serviría a los hijos o a los miembros de la familia que tengan alimento, vestimenta, un techo, si nunca salen a recrearse, a compartir momentos de ocio en actividades al aire libre. Entonces, jóvenes, hoy se sabe pues que eso evidentemente influye muchísimo en el equilibrio y sobre todo en el bienestar emocional a nivel de la psique, de la mente. Y que estábamos viendo es un derecho, solamente para argumentar aquí. Miren, está establecido en este código de los niños y los adolescentes, el cual lógicamente fue aprobado por la ley número 27337. Ahí está. Y específicamente en el artículo 14, miren lo que nos dice. Derecho a la educación, a la cultura, al deporte, ahí está, miren, a la recreación. O sea que está establecido en la ley, en este código. El niño y el adolescente tienen derecho a la educación y todo lo que ustedes pueden ver aquí, miren.
Y en el artículo 20 vuelve a reafirmar que tienen derecho a participar en programas culturales, deportivos y recreativos. El Estado estimulará y facilitará la aplicación de recursos y espacios físicos para la ejecución de programas culturales, deportivos y de recreación dirigidos a los niños y a los adolescentes, porque justamente ellos saben del el impacto que va a tener en su bienestar, en su salud mental. Por eso es que también lo consideran. Además, no solamente hace referencia a la recreación, sino también a la libertad de opinión, a una comunicación horizontal, a un tipo de comunicación igualitaria. Artículo 9, miren lo que nos dice, jóvenes, que el niño y el adolescente tiene libertad de opinión, libertad de expresión, obviamente teniendo en consideración pues su edad y su madurez, pero es libre de poder aportar, de opinar también en el contexto familiar, porque también así lo establece el artículo número 9, el cual está inscrito en el Código del Niño y el Adolescente, aprobada por la ley 27337. El artículo 10 vuelve a reafirmar la libertad de expresión, el artículo 11 también. Entonces, jóvenes, no cabe duda que esta función de la familia, que constituye un derecho, como ustedes lo han visto, es un derecho establecido por ley y que además influye positivamente en la salud mental y en tercer lugar, siendo un complemento, ojo, complemento a las necesidades primarias, ya, ojo, no es que sustituye a las necesidades primarias. La pregunta te dice que es un complemento, ya te está diciendo, es un complemento. No cabe duda entonces que es la recreación y la comunicación horizontal. Alternativa C. Tercera pregunta, jóvenes, nos dice lo siguiente. Los roles de género, miren, roles de género, ¿ya? Son modelos de comportamiento socialmente enmarcados como masculinos o femeninos. Miren, nuevamente, los roles de género son modelos de comportamiento socialmente enmarcados como masculinos o femeninos. Ahorita vamos a ver. Pero por ahí ya vamos pensando algo, jóvenes. Ya nos hace ver algo. Profe, ¿qué? ¿Qué es lo que nos hace ver? Que los roles de género, quien lo establece, por así decirlo, es la sociedad. Es la sociedad que muchas veces nos dice cómo es que tiene que pensar o comportarse un varón o una mujer. O sea, profe, ¿lo determina la sociedad, la cultura? Lógicamente que sí. Y ahorita voy a aclarar por qué. Sin embargo, se han establecido estereotipos o prejuicios irracionales. Claro, los roles de género ocasionan, obviamente, estos estereotipos. Que tú sabes que un estereotipo son creencias generalizadas, indebidamente generalizadas, que muchas veces la sociedad lo adopta, lo asume como verdad, cuando en realidad no es así. Entonces, lógicamente, los roles de género ocasionan muchas veces los estereotipos, o sea, esas creencias indebidamente generalizadas. Profesor, como por ejemplo, ¿cuál? Generalmente los estereotipos generalizan. Lo voy a decir en un término más coloquial. Meten a todos en el mismo saco. ¿Ya? Como por ejemplo, lamentablemente se tiene el estereotipo, la creencia indebidamente generalizada, que todos los extranjeros son delincuentes. Pero cuando dice todos, como repito, y lo mencioné previamente, cuando dice todos, es todos. O sea, meten a todos en el mismo saco.
En ese sentido, jóvenes, entonces, para que quede más claro y noten la diferencia, porque este tema de roles de género está inmerso del tema de sexualidad. Cuando hablamos de sexualidad, hablamos de todo un eh, conjunto de dimensiones, que lo vamos a conocer aquí rápidamente, miren, a grosso modo. A ver, vamos a conocer las dimensiones de la sexualidad, jóvenes. La sexualidad tiene dimensiones. La primera dimensión tiene una dimensión biológica y cuando hablamos de lo biológico, hablamos del sexo, jóvenes. Aquí nos referimos básicamente al aspecto orgánico. En el varón, el sexo, el sexo, ya, jóvenes, entonces está determinado por lo biológico, por lo orgánico. Hablamos entonces de varón, tiene testículos, ¿no? El pene, la mujer, los ovarios. Jóvenes, pero también nos referimos al aspecto hormonal. Testosterona, varones, estrógenos, mujeres. En conclusión, nos referimos a la condición orgánica. A eso nos referimos con sexo, por lo orgánico, por lo biológico. En cambio, la dimensión sociocultural, ahí sí viene a establecer lo que es el género. El género no lo determina como en lo primero, el sexo o lo biológico, no. O sea, profesor, usted me está diciendo que el género no está determinado por lo biológico, por lo orgánico, no. Está determinado por lo sociocultural. Por eso miren lo que dice aquí, jóvenes. El género está fuertemente influenciado por las expectativas sociales y culturales sobre cómo se debe pensar o cómo se debe actuar según se pertenezca a un sexo u otro. O sea, ¿qué dice la sociedad? Ah, ya, tú eres varón porque tienes testículos, tienes testosterona, estrógeno, ya. Como tú eres varón, tienes que pensar y actuar de esta manera. Ah, tú eres mujer por tu sexo, lo sabemos, ya. Como tú eres mujer, tienes que pensar y comportarte de esta manera. O sea, la forma de pensar y sobre todo la forma de comportarse, ¿quién lo establece? La sociedad, la cultura en el cual tú estás inmersa. O sea, profesor, ¿son ellos quienes establecen los roles de género? Sí. Jóvenes, bueno, entonces, que eso quede claro. Los roles de géneros lo establece lo sociocultural. ¿Ya, jóvenes? Y bueno, la identidad de género, que si es, define el grado en que cada persona se identifica como masculino, como femenino. Y claro, lógicamente eso se va a expresar a través de nuestra apariencia, la forma en la que actuamos, nos relacionamos y nos sentimos. Eso es identidad de género. ¿Ya? Cómo yo me siento, varón, mujer. Por eso dice, identidad de género. Define el grado en que cada persona se identifica, como masculino o femenino, o una combinación de ambos. Y que se va a expresar en la apariencia, en la forma como uno va a actuar. Pero eso es más psicológico, jóvenes, ¿ya? Acá está, bien, le he subrayado por acá. Eso tiene que ver más con el aspecto psicológico. La identidad de género, el cómo tú te sientas, varón o mujer, y la orientación sexual también es psicológico. Y cuando hablamos de orientación sexual, nos referimos, jóvenes, hacia dónde se dirige, se direcciona nuestro deseo o nuestra atracción sexual, encontrando cuatro tipos de orientación. Por ejemplo, si el deseo se dirige hacia personas del sexo contrario, si tú eres varón y sientes deseo y atracción por una mujer, entonces se denomina heterosexual. En cambio, si tu deseo se dirige hacia personas de tu mismo sexo, hablamos de homosexual. Y si tu deseo, tu atracción se dirige
por el sexo contrario, o sea, si tú eres varón, sientes deseo y atracción por otro varón o por una mujer, por ambos sexos, por ambos, es bisexual. Y aquel que no siente ni deseo ni atracción es asexual. Jóvenes, aquí nos hemos explayado un poco, pero igual siempre es bueno que puedas recordar, porque mientras más respondes un tema, más se fija la información. Ya lo decía incluso este psicólogo alemán, Hermann Ebbinghaus, en la teoría entre las causas de por qué las personas suelen olvidar. Y él establece que olvidamos aquello que no repasamos. ¿Jóvenes? Muy bien. Entonces, muy bien. Los roles de género ya tú sabes, obviamente, que viene dado por lo social, por lo cultural. ¿Correcto? Creo que eso ya está claro. Y decíamos que lógicamente esto va a provocar, va a generar, pues, estereotipos, creencias indebidamente generalizadas, que muchas veces se asume como verdad, pero no siempre es así. Entonces, analizando todo esto, las mujeres pueden ser médicos, no, los varones son fieles, jóvenes, directo al grano. Aquí, la alternativa o un estereotipo, una creencia indebidamente generalizada, producida por estos roles de género, es la letra D. Alternativa D. Los varones no lloran. A ver, hijito, tú eres varón. ¿Y qué dice la sociedad culturalmente? Aunque claro, obviamente esto cada vez está cambiando. Pero tradicionalmente, ¿qué se ha creído? Tú eres de sexo varón, ah, ya, por lo tanto, los varones no lloran. Tú eres mujer, ah, no, la mujer sí está permitido, porque son más delicaditas, son más sensibles. Ya, pero ¿quién determina eso? La sociedad muchas veces, la cultura. Entonces, por eso es que los roles de género, pues, efectivamente, generan estereotipos, creencias indebidamente generalizadas, que no son ciertos. Los varones no lloran. Ahí está, jóvenes. Alternativa D. ¿Cómo vamos hasta ahí, jóvenes? ¿Bien? ¿Sí? Muy bien, entonces pasamos al área de filosofía. Jóvenes, un área bastante interesante, la filosofía, que incluso nos podemos preguntar, ¿no? ¿Por qué hoy en día, y ya de hace algunos años, muchos años, ya en los colegios no está la materia, ¿no? De filosofía. ¿Por qué será? Por ahí vamos a ir absolviendo estas dudas. Pregunta 43. Una pregunta inicial que pretende la inmersión del hipotético lector es la siguiente pregunta. ¿Qué es la filosofía? ¿Mm? Esa pregunta inicial, cuando muchos pretenden adentrar en el mundo de la filosofía y se cuestionan, ¿qué es la filosofía? Y jóvenes, esta es una pregunta problemática. ¿Por qué problemática? Porque vamos a ver que no hay una única definición de filosofía. No existe una única definición de filosofía. Es decir, los filósofos no han llegado a un consenso de lo que es realmente la filosofía. Eso no significa que no existan definiciones. Sí existen definiciones, pero cada filósofo plantea, postula una definición para filosofía. Por ejemplo, el gran Aristóteles,
considera que la filosofía es una ciencia teórica que estudia las primeras causas y los primeros principios. Claro, también tendríamos que ver qué quiere decir Aristóteles cuando sostiene que la filosofía es una ciencia teórica, porque a lo mejor tú entiendes por ciencia que la ciencia es algo que demuestra, que obtiene conocimientos, y tú puedes decir, profesor, pero la filosofía no ha demostrado nada, no ha generado conocimientos como tales, demostrables. Te puedes preguntar eso. Pero miren, Aristóteles sostenía que la filosofía es una ciencia teórica. ¿Qué querrá decir con eso Aristóteles? Dicho sea de paso, Aristóteles sostiene que hay tres tipos de saberes. Los saberes técnicos, los saberes técnicos son aquellos que producen, ahí está el arte, por ejemplo. Tú estudias técnicas de dibujo en Bellas Artes porque tu interés es producir, produces, obviamente obtienes ganancias. El segundo tipo de saber, eh, aparte de los técnicos o los productivos, también están aquellos que no son útiles para la vida, los saberes que son útiles, en el cual Aristóteles sostiene ahí, por ejemplo, a la economía. ¿Y por qué son útiles para la vida? Porque la economía, por ejemplo, te ayuda a tener un mejor balance del aspecto económico. Supongamos que tú eres una persona que ganas 3.000 soles en promedio y tu pareja 2.000. Y tú sabes que no puedes gastar más de 5.000, porque entre los dos, obviamente, 3.000 más 2.000 son 5.000. Y no podrías gastar más de 5.000. Ya, pero ese conocimiento entonces es un conocimiento, un saber útil. Pero hay un tercer tipo de saber, nos dice Aristóteles, que también está ahí el conocimiento teórico. Y dentro del conocimiento teórico están las matemáticas, está la misma filosofía. Pero el detalle, jóvenes, es que para Aristóteles el saber teórico es un saber inútil. Profe, ¿qué? ¿Saber inútil? Sí, para Aristóteles el saber teórico es un saber inútil. Pero en el sentido, o sea, es inútil en el sentido de que ese conocimiento, eh, de alguna forma, no te aporta ganancias, por así decirlo, económico. Es inútil, obviamente, en ese sentido. Uno no estudia filosofía para hacerse rico, ¿no? Entonces, dentro del saber teórico, podríamos decir que es un saber por el saber mismo. Es un saber de forma desinteresada. Yo aprendo por el simple hecho de querer saber. Entonces, a eso se refiere cuando dice Aristóteles que la filosofía es una ciencia teórica. Ciencia es un saber, ¿ya? Un saber teórico. En otras palabras, para Aristóteles, la filosofía es un saber desinteresado, desinteresado. ¿Ya, jóvenes? Que estudia los primeros principios y las primeras causas. Y bueno, así nos pasaríamos, jóvenes, eh, estableciendo diferentes definiciones sobre la filosofía. Por ejemplo, ese es en la antigüedad, ¿no? De Aristóteles. Por ejemplo, en el medioevo, Tomás de Aquino define a la filosofía como aquello que nos tiene que servir para demostrar la existencia de Dios.
Miren lo que dice Tomás de Aquino, ¿no? La filosofía nos tiene que servir, ser útil para demostrar la existencia de Dios, ¿no? Porque en la filosofía se razona, usamos la razón. Pero más adelante, ya hablando, a lo mejor en la época contemporánea, encontraríamos aquel que dice, los filósofos se han pasado toda la vida interpretando el mundo, reflexionando sobre el mundo. Pero reflexionando sobre el mundo, no solucionamos nada. A ver, ¿quién es jóvenes? ¿Qué filósofo decía eso? Los filósofos se han pasado la vida interpretando el mundo, reflexionando sobre el mundo. Pero reflexionando uno no soluciona nada. Los filósofos no estamos para eso. La filosofía tiene un sentido práctico. Claro. O sea, une lo teórico con lo práctico. Y este filósofo es Karl Marx. Karl Marx. Marx. Claro, jóvenes. Marx sostiene que la filosofía tiene un sentido práctico, ¿no? Nos tiene que ayudar para transformar la realidad, ¿no? Transformar. Es interesante, jóvenes, lo que dice, pues, obviamente, Karl Marx, porque si uno se pone a pensar, jóvenes, esta frase nos hace reflexionar mucho. ¿Por qué es que Marx dice eso? La filosofía eh, es un saber que te lleva a pensar, pero sobre todo para cambiar las cosas, para transformar el mundo. Por ejemplo, te diría Marx, si tú estudias filosofía, no solamente es para entender los problemas de este mundo, sino para cambiar la realidad, para transformar la realidad. ¿Por qué hay pobreza? ¿Por qué existe la pobreza? Marx diría por la existencia de la propiedad privada, por el proletariado. Porque son ellos que al tener la propiedad privada, ¿qué hacen? Contratan los servicios, la fuerza de la clase social poco favorecida, por así decirlo, que es el proletariado, ¿no? Hago una corrección. Para Marx, lo digo así de esta manera, la diferencia de clases sociales es lo que provoca la pobreza. La diferencia de clases sociales, donde la clase social más favorecida, hago corrección porque había mencionado que era el proletariado, y es la clase social burgués, la burguesía. La clase social menos favorecida es el proletariado. Entonces, los burgueses que tienen la propiedad privada se valen de los proletarios, utilizan su fuerza, ¿sí? Claro, a cambio obviamente le dan una remuneración, pero finalmente quien obtiene más ganancias son los burgueses. ¿Correcto, jóvenes? Entonces, tú ya con la filosofía entendiste dónde está la raíz, la causa de la pobreza. Entonces, yo como filósofo una vez que ya comprendí la situación, diría Marx, ¿me voy a quedar con los brazos cruzados? No, tengo que accionar, tengo que transformar esa realidad. Y lo hizo a través de la revolución. No solamente Marx, estuvo Lenin, el Che Guevara con Fidel Castro en Cuba, por ejemplo, Mao Zedong en China, grandes revolucionarios. En el Perú, ¿quién estuvo?
Abel Guzmán. Y esa es la razón, jóvenes, por la cual podemos decir que lo más probable se ha suspendido los cursos de filosofía en el colegio. Abimel Guzmán estudió filosofía, por ejemplo, también. Porque la filosofía te ayuda a reflexionar permanentemente, te ayuda a cuestionar, a pensar. Y cuando descubres sobre algo, reflexionas sobre una situación y encuentras, racionalmente hablando, el origen, la causa de esa situación, entonces vas a querer transformar, cambiar esa realidad, como decía Marx. Por eso que ahí surgieron muchas veces los movimientos revolucionarios, ¿no? Los dos grandes grupos que fue Sendero Luminoso, al mando de Abimel Guzmán, y el otro movimiento revolucionario, Tupac Amaru, el MRTA. Tal vez esa sea la razón por la cual muchas veces los cursos de filosofía como tal ya no se dictan en los colegios, probablemente. Entonces, jóvenes, es interesante, ¿no? Esta pregunta. Miren, ¿cuánto nos hemos explayado para responder qué es la filosofía? ¿No? Es un problema bastante complejo, porque como vuelvo y repito, no existe una definición única como tal que pueda decirnos qué es realmente la filosofía. Ojo, no es que no existe una definición, sí existe una definición, pero cada filósofo da una definición distinta. No hay una unificación, no hay un consenso. No se han puesto de acuerdo los filósofos realmente en qué es la filosofía. Pero de haber una definición, los hay. Hay tantas definiciones de filosofía como filósofos hay. Entonces, jóvenes, aquí respondiendo ya a la pregunta, una pregunta inicial que pretende la inmersión del hipotético lector es, ¿qué es la filosofía? Es la ciencia que se encarga de reflexionar permanentemente. ¿Ya? Básicamente, de manera genérica, se podría decir que ese saber, cuando hablamos de ciencia, es un saber. Para los filósofos, un saber es considerado ciencia. ¿Ya? Es la ciencia que se encarga de reflexionar permanentemente, cuestionar, de razonar. Jóvenes, pregunta 44. A ver, a lo largo de la historia, la filosofía se ha presentado como ¿qué, jóvenes? Bueno, eso guarda relación con la pregunta anterior. Para hacerlo un poco más breve, a lo largo de toda la historia hemos visto que los filósofos han reflexionado sobre el mundo, sobre los seres humanos, sobre el origen del universo, tanto sobre la ética, sobre el cosmos. Entonces, jóvenes, a lo largo de la historia la filosofía se ha presentado como esa ciencia, como ese saber que te invita a reflexionar. Alternativa D. Y por último, jóvenes, pregunta 45, pregunta interesantísima, nos dice lo siguiente. Cuando Platón se refiere al saber fundamental filosófico, miren, no está hablando de Platón, figura bastante resaltante, ¿no? De la filosofía, sobre todo antigua, el gran Platón. Algunos le dicen el divino Platón. Cuando Platón se refiere al saber fundamental filosófico, vamos a subrayarlo por acá. Ajá, ¿a qué se referirá Platón cuando dice saber fundamental filosófico? ¿Mm? Entonces, acá dice, cuando Platón se refiere al saber fundamental filosófico, se está refiriendo a aquel saber que tiene como base argumentativa, lo cual en filosofía se llama, ajá. Para estos jóvenes, rápidamente, miren, bueno, ustedes saben, y esto igual para un repaso, si hablamos de Platón, tenemos que hablar de la filosofía antigua. Jóvenes, de hecho,
De hecho, la filosofía tiene varias etapas, ¿no? La etapa antigua, la etapa medieval, la etapa moderna y la etapa contemporánea. Toma en consideración lo que la historia toma. Etapa antigua, medieval, moderna y contemporánea. Ahora, dentro de la etapa antigua, en este caso, dentro de la filosofía antigua, encontramos periodos. La filosofía antigua, jóvenes, tiene cuatro periodos. Periodo cosmológico o presocrático. ¿Por qué? Porque los filósofos eh, que estaban antes que aparezca Sócrates, por eso es presocrático. Luego está el periodo antropológico, o también llamado periodo socrático, porque ahí ya está presente Sócrates. El tercer periodo es el periodo ontológico, o de los grandes sistemas, y aquí es donde está Platón y también donde va a aparecer Aristóteles, su discípulo. Y el cuarto periodo y el último periodo de la etapa antigua es el periodo helenístico romano. ¿De jóvenes? Helenístico romano. Y ustedes saben, y les vuelvo a recordar, que para poder entender sobre la filosofía es necesario entender, comprender su objeto de estudio. Cada periodo se dedicó a estudiar algo de su interés. ¿Correcto, jóvenes? El periodo cosmológico, los filósofos de este periodo reflexionaban sobre el arjé. Su interés radicaba en encontrar el principio que da origen al cosmos, al universo. ¿Cuál es ese arjé? Arjé significa principio. ¿Cuál es ese principio que da origen al cosmos, al universo, a la naturaleza? Ahí vamos a encontrar, por ejemplo, a Tales de Mileto, que fue el primer filósofo y que sostuvo que el arjé, el principio que da origen a todo, es el agua. Y así van a aparecer varios filósofos. Luego está el periodo antropológico. Aquí el interés de los filósofos cambia, da un giro, porque ya su interés no va a ser tanto sobre reflexionar sobre el arjé, sino sobre el arete. En griego es virtud, la virtud del ser humano. El interés es el ser humano. ¿Cómo el ser humano puede ser virtuoso? ¿Ya, jóvenes? El tercer periodo tiene como objeto de estudio el ser, la esencia. Cuando hablamos de ser, hablamos de la esencia, la ontología. Y jóvenes, nos quedamos aquí porque precisamente la pregunta nos habla de Platón y Platón aparece en el tercer periodo, el periodo ontológico. No te olvides, por favor. Platón aparece en el periodo ontológico o también se le conoce como el periodo de los grandes sistemas. Muy bien, jóvenes. Y aquí está. Y aquí me quiero centrar para ya finalizar. Sobre la alegoría de la caverna de Platón, porque esto nos va a ayudar a responder la pregunta. Muy bien, jóvenes. Platón diría lo siguiente a través de esta alegoría. La alegoría, ustedes saben que es como una especie de parábola, ¿no? Así como utilizaba Jesús cuando quería explicar algo complejo, utilizaba parábolas para hacerlo de forma más sencilla, especie de relatos, de cuentos. Entonces, de hecho, la alegoría de la caverna de Platón está en el libro de la República, y la República tiene a su vez 10 libros, y en el libro número 7 aparece el relato de la alegoría de la caverna de Platón, lo cual nos dice lo siguiente. Imaginemos, dice Platón, que acá hay personas, a ver, lo voy a agrandar un poquito más, que desde que eran niños, desde muy pequeños, fueron encadenados. Ya, esta es una caverna, ya. Aquí se ve claro, pues saben que la caverna es oscuro realmente. Aquí están estos hombres, prisioneros, encadenados toda su vida, de manos, encadenados de pie,
de cuello, encadenados. De manera que, al estar encadenados, estuvieron condicionados, obligados, por así decirlo, solamente a ver una realidad, que dicho sea de paso, ellos creían que era la verdadera realidad. Veían, por ejemplo, acá, miren, un caballo, un guerrero y animales. Y como ellos vivieron toda su vida encadenados observando esto, que claro, tú y yo sabemos que eran sombras, pero ellos creían que estas sombras, eran la realidad, eran la verdad. Entonces Platón nos dice lo siguiente. Vamos a ver que uno de ellos es liberado. Y cuando uno es liberado, ¿qué es lo que hace? Si toda mi vida, jóvenes, he estado mirando solamente en una dirección, si me liberan, ¿qué voy a querer hacer? Voy a querer voltear, ¿sí o no? Voltear. Y de pronto, el que es liberado, cuando voltea, va a ver aquí un caballo, va a ver, pero me olvidaba, miren jóvenes, el que es liberado, va a cometer un gran error, un gran error. ¿Por qué? Porque como toda su vida ha estado condicionado, estado acostumbrado a ver estas sombras, y no solo a ver, sino a considerarlas como verdad, como la verdadera realidad, cuando por fin es liberado y voltea y ve a estas personas reales, no va a decir, wow, este caballo es lo que proyecta esta sombra. No va a decir así. Tampoco va a decir, este sujeto, este guerrero, es lo que está proyectando esta sombra. Tampoco va a decir, ese animalito o estos animales son los que están proyectando, los que están reflejando esta sombra. No. ¿Qué es lo que dice? Este caballo, este guerrero, estos animales. ¿Y por qué dice eso, profesor? Porque vuelvo y repito, toda su vida ha estado acostumbrado a ver estas sombras y a considerarlas como reales. Por eso es cuando después que es liberado y voltea, no dice, no dice, ah, este caballo es lo que está reflejando esta sombra. Este guerrero es lo que está reflejando esta sombra. No dice así. Dice, ah, este caballo, este guerrero, estos animales. O sea, no se da cuenta. No se da cuenta que lo que él veía es un reflejo de ellos. O sea, está enceguecido. Tantos años encadenado ahí, le hace ver esa realidad. Es su creencia, miren, jóvenes. Pero Platón nos sigue diciendo, esta persona sigue avanzando, aquí tenemos el fuego, porque al final nos damos cuenta que el fuego realmente es lo que hace que esto de aquí proyecte, ¿sí o no? Miren, y es lo que finalmente ellos veían, lo que realmente ellos lo que veían. La persona sigue saliendo, pero no puede salir del todo. ¿Por qué? Porque la luz de aquí, de acá afuera, es tan potente que hasta las vistas le arden, le duelen. Pero poco a poco comienza a contemplar a lo mejor eh, la realidad, pero de noche, cuando la luz es menos, porque a plena luz del día, al mediodía, es una luz fulminante. Pero sus vistas se van adaptando poco a poco y finalmente decide salir, miren jóvenes. Repito, como las vistas comienza a adaptarse a esta nueva luz, finalmente decide salir. Y cuando sale, se da cuenta de que aquello que había visto y que él creía que era real y era verdad, se da cuenta que no es la verdadera realidad. Porque aquí afuera encuentra al verdadero caballo, acá.
que obviamente aquí en la imagen no sale, pero aquí ve el caballo. Entonces se da cuenta que toda su vida ha vivido engañado. ¿Y cómo se siente uno jóvenes cuando se da cuenta que durante tantos años has estado en la falsedad? ¿Te sientes alegre ahora que conoces la realidad, la verdad? Porque esta persona ahora se da cuenta que el verdadero caballo está acá, que el verdadero guerrero está acá, que la verdadera animal está aquí, afuera, y que por lo tanto las sombras que él vio eran un engaño, eran una sombra nada más. No era la verdadera realidad. La verdadera realidad está acá, ve, afuera. Y cuando tú te das cuenta de eso, jóvenes, cuando encuentras esa verdad, esa verdadera realidad, o esa realidad verdadera, ¿cómo te sientes? ¿Alegra? ¿Alegre o con dolor, decepcionado, engañado? A ver, generalmente nos sentimos engañados, nos genera dolor. Entonces, supongamos jóvenes, dice Platón, que esta persona que ya conoció la verdad, la verdadera verdad, la realidad verdadera, regresa, miren, acá, nuevamente a la caverna, y es encadenado, ¿sí? Porque claro, ahora que él ha encontrado, él dice, no es posible, mis compañeros siguen creyendo que esa sombra es el verdadero caballo, que esa sombra es el verdadero guerrero, los verdaderos animales. Ellos siguen creyendo que esas sombras son la realidad verdadera. Tengo que regresar. Y Platón nos dice que nuevamente es encadenado este sujeto, y ahora, cuando sus otros dos compañeros ven, obviamente, como él ya regresó, también está acá, y cuando escucha que dicen a sus compañeros, mire ese caballo, él ahora le dice, no es un caballo, es la sombra de un caballo. El verdadero caballo está afuera. Ellos los escuchan y dicen, mira, un guerrero. Y nuevamente él le dice, no, no es un guerrero, es la sombra de un guerrero. Y ellos como que se enojan, ¿no? Que creo que salir afuera, valga la redundancia, o sea, salir te ha afectado el cerebro. Miren lo que le dicen los que están encadenados. Miren, aquí estos animales. Y nuevamente él les refuta, les contradice y le dice, no son animales, son sombras de los animales. Los verdaderos animales están afuera. Y ellos se encolerizan, pues, ¿no? Se encolerizan. Y Platón dice, y si pudieran matarlo, los mataría. Jóvenes, no cabe duda que esta alegoría de la caverna de Platón hace referencia, ¿saben a quién? A Sócrates. A Sócrates. Porque ustedes saben que realmente Sócrates no dejó nada escrito acerca de él. Quien escribió acerca de Sócrates fue su discípulo, Platón. Y Platón relató esta alegoría de la caverna precisamente basado en la vida de Sócrates. Sócrates representa a ese encadenado que durante mucho tiempo creyó que lo que él veía era la realidad verdadera. Pero cuando sale, se da cuenta que la realidad verdadera no estaba dentro de la caverna, sino afuera. Y Sócrates, así como este sujeto, regresa a la caverna.
En este caso, la caverna sería Atenas. Y Sócrates regresa con la intención de hacerles ver de que lo que estaban viendo no era la realidad verdadera. Pero lamentablemente muchos de los atenienses terminaron matando a Sócrates. Ustedes saben la historia. Sócrates finalmente bebió la cicuta y murió envenenado. Muchos de ellos terminaron, porque incluso Sócrates es conocido como el tábano de Atenas, ¿no? El tábano era una especie de un insecto muy molesto, muy molestoso. ¿Y por qué se le da ese apelativo, ¿no? a Sócrates como el tábano de Atenas? Porque así como este insecto era muy molestoso, muchas veces la presencia de Sócrates molestaba a los atenienses. Porque si Sócrates iba caminando por la comunidad ateniense y escuchaba por ahí a alguien que le decía a otra persona, te amo, Sócrates inmediatamente se acercaba y le decía, ¿qué es el amor? O si escuchaba a personas hablando, esa persona es corrupta, él también se acercaba y le decía, ¿qué es la corrupción? Entonces, jóvenes, de alguna forma, esto simboliza la vida, pues, de Sócrates. Pero además, también aquí nos deja varias enseñanzas sobre el conocimiento, sobre la nociología, obviamente, porque, mire, jóvenes, algo más aquí. Esta alegoría nos sostiene que hay dos mundos, la caverna, lo interno, y lo externo, ¿ya? Hay dos mundos. La caverna, acá, Platón le llama el mundo sensible, el mundo visible. Profesor, ¿por qué Platón le llama el mundo visible, el mundo sensible? Porque esta realidad, que es la caverna, es captada con los sentidos. Sensible viene de sentidos. O sea, este mundo sensible, esta realidad es captada por los sentidos. Por ejemplo, jóvenes, miren, en ese momento yo capto, ¿qué puedo captar de esta realidad sensible? Capto este librito que está acá, ¿ve? ¿Ya? Este libro. Capto lo que yo veo en esta realidad sensible, por ejemplo, es este corta uñas. Lo que no se ve por acá, ahí está. Este reloj. Es decir, el mundo sensible se capta con los sentidos, jóvenes, ¿correcto? Con los sentidos. Pero para Platón, este no es la realidad verdadera. La realidad verdadera, como decíamos, está fuera de la caverna, el cual él le llama el mundo de las ideas y le conoce como el mundo inteligible. Inteligible. Y te voy a explicar para que esto quede claro. Jóvenes, ¿a qué se refiere? Para Platón, la realidad verdadera de todo no es el mundo sensible, que es la caverna, no, es lo que está fuera de la caverna, que es el mundo de las ideas. Por ejemplo, jóvenes, ¿qué estaba dentro de la caverna? Recapitulando un poquito. Las sombras. Te pregunto, ¿las sombras eran la realidad verdadera? No. Definitivamente no era la realidad verdadera. ¿Cuál es lo verdadero? Lo que está fuera de la caverna, ¿sí o no? O correcto. Entonces, ¿cómo se explica esto? A ver, o sea, profesor, usted me está diciendo que este corta uñas que está por aquí, a ver, este corta uñas que está por acá, no es la realidad verdadera. O sea, no existe, no, no es que no existe,
Platón diría, sí existe, es un tipo de realidad, pero no es la realidad verdadera como tal. Este corta uñas es una sombra de lo verdadero. Profe, ¿cómo así? Explíqueme. Ya, para que se entienda mejor. Lo que es verdadero para Platón es, no es el corta uña en sí, sino la idea de corta uña. Otro caso, este reloj no es la realidad verdadera. Lo verdadero, este reloj es una sombra lo verdadero es la idea de reloj. Porque este reloj, el corta uñas, es temporal. Algún día se desgasta y desaparece. Es temporal, es cambiante, es imperfecto. ¿Correcto, jóvenes? En cambio, la idea de reloj es eterno. Nunca va a dejar de ser. ¿A qué me refiero, jóvenes? Por ejemplo, por ejemplo, a ver, eh, supongamos, jóvenes, que alguien ha sido criado eh, en su familia, ¿no? En un ambiente con animalitos, donde todos los gatitos que este niño vio, desde, o valga la redundancia, de que era niño, de que era pequeño, eran blancos, ¿correcto? Entonces, él crece con la idea de que los gatos son blancos. Pero otro niño es criado en un ambiente familiar donde los gatos son marrones, y él crece con la idea de que los gatos son marrones. Y pongamos un tercer caso, de otro niño que crece en otra familia que los gatos, donde él está acostumbrado a ver gatos de color amarillo. Y él cree que los gatos son amarillos. Y cuando llega al colegio y hay un debate y la profesora les cuestiona, niños, ¿los gatos de qué colores son? Y el primer niño dice, profesora, los gatos son blancos. El otro niño dice, no, los gatos son amarillos. No, los gatos son marrones. Y eso es lo que conocemos con opinión, lo que en filosofía se conoce como la doxa. Doxa es la mera opinión, la pluralidad. Y eso es lo que genera, pues, el mundo sensible. ¿Esa es la realidad verdadera? No, porque para muchos es el gato es blanco, para otros su opinión son marrones, para otros puede ser negros, para otros amarillos. Por eso es que el mundo sensible, que es captado por los sentidos, no es la realidad verdadera para Platón, porque ahí está la pluralidad de opiniones, lo que se conoce como doxa, la mera opinión. Y la opinión no es única, hay varias opiniones, gato negro, gato blanco, marrón, amarillo, diversas. Pero entonces Platón diría, eh, esta idea, volviendo al caso del corta uña, este corta uña no es la realidad verdadera, sino es una sombra, es un reflejo del verdadero corta uña. Y el verdadero corta uña es la idea de corta uña. Porque este corta uña es aparente nada más. Profe, ¿por qué es aparente? Porque esto en algún momento va a desaparecer. Se va a extinguir con el paso del tiempo, 10, 20, 30 años. Así como el reloj. Entonces, jóvenes, eh, lo que es la realidad verdadera, lo que nunca cambia, lo que nunca cambia, lo que nunca va a desaparecer, es la idea. La idea de corta uña, por ejemplo. La idea de reloj, eso nunca cambia, dice Platón. Esa es la realidad verdadera. ¿Por qué? Porque este corta uña puede desaparecer. Ahora yo le pregunto, ¿este corta uña
¿Es el único modelo? No, profe, mire mi corta uña acá. Tú me puedes mostrar otro tipo. Y otra persona me muestra otro tipo de corta uña, con otro color incluso. Y pueden haber 5, 6, 10 o más tipos de corta uñas, pero son aparentes nada más. Porque la realidad verdadera es la idea de corta uña. ¿Por qué? Porque estos corta uñas desaparecen, pero lo que nunca va a desaparecer es la idea de corta uña. Porque con la idea de corta uña, tú puedes fabricar más corta uñas. O sea, lo que nunca desaparece para Platón es la idea, el concepto. Eso nunca desaparece. Y eso es lo verdadero. Esa es la realidad verdadera. Y claro, jóvenes, a esa realidad verdadera, dice Platón, no se llega con los sentidos, porque los sentidos muchas veces nos engañan, como estos prisioneros que creían que esto era la realidad, toda su vida pensando que era la realidad. Profesor, entonces, ¿cómo le llama Platón a ese mundo que está fuera de la caverna? Ya lo mencionamos, el mundo de las ideas o el mundo inteligible. La realidad, la verdadera realidad, son las ideas, el concepto de caballo, el concepto de hombre. Por ejemplo, jóvenes, y ahí sale otra idea más. La esencia de las cosas para Platón estaría dentro del objeto en sí. O sea, la esencia estaría dentro del corta uña o estaría afuera. Estaría afuera. La esencia, lo que realmente da origen. Recuerdan que la esencia es lo que permite que algo sea. Y lo que permite que algo exista, para Platón, lo que permite que algo exista es la idea de corta uña. O sea, este corta uña existe por la idea que existe de qué es un corta uña. ¿Qué es un corta uña? Entonces, muchos fabricadores, basados en ese concepto de qué es un corta uña, fabrican corta uñas. Y no solamente un tipo, varios tipos, de varios colores. Por eso que Platón sostiene que la realidad verdadera es la idea de corta uña, la idea de reloj. Hay un modelo, esa es la realidad verdadera. Pero para llegar a esa verdadera realidad, solamente vamos a llegar a esa realidad verdadera no con los sentidos, sino con la razón. Con la razón vamos a llegar a esa realidad verdadera, a esa ciencia verdadera, o a esa, en filosofía, a la ciencia, a la realidad verdadera o a la ciencia se le conoce episteme, la episteme, el conocimiento verdadero, el conocimiento de las ideas. Ahí está la realidad verdadera, en las ideas. Entonces, lo demás puede desaparecer. Por ejemplo, jóvenes, acá tengo un cuchillo, miren, cuchillo. Este cuchillo, con el tiempo, en unos años, va a desaparecer. Es temporal, es cambiante, es imperfecto, porque se acaba. Pero Platón, ¿qué diría? Lo que nunca se va a acabar, este cuchillo acaba, pero lo que nunca se va a acabar es el concepto, la idea de cuchillo. Porque yo teniendo en mente la idea o de qué es un cuchillo, voy a fabricar miles o millones de cuchillos más basado en ese concepto, en esa idea de qué es un cuchillo. Por lo tanto, la esencia, lo que permite que algo exista, es la idea, el concepto. Si tú sabes qué es un cuchillo, si lo tienes acá en tu mente, qué es un cuchillo, vas a fabricar miles de cuchillos. Si tú tienes en tu mente el concepto, la idea de qué es un reloj, vas a fabricar miles y millones de relojes. Entonces, ¿cuál es la realidad verdadera? Dice Platón. ¿El reloj? No, es un reflejo nada más. Esta es una muestra, es una sombra de lo verdadero. ¿Qué es lo verdadero? El concepto de reloj, la idea de reloj. Eso es lo verdadero. El reloj no. ¿Me dejó entender, jóvenes?
Entonces, eso verdadero, ese conocimiento verdadero alcanzado por la razón, no por los sentidos, sino por la razón, se le conoce como la ciencia. Acá está. En filosofía se le conoce episteme. En cambio, la opinión, que es plural, varias opiniones, se llama doxa. Jóvenes, si me he extendido, espero que esto valga la pena. Valga la pena. Sé que he sido muchas veces redundante, he regresado, pero mi interés, por favor, quiero dejarme entender y que ustedes me comprendan. Es que ustedes realmente comprendan la temática, que lleguen al punto de que cuando alguien les pregunte, oye, ¿podrías explicarme qué es la alegoría de la caverna de Platón? Tú estás en la capacidad de explicarle. Si llegas a ese punto, a ese nivel, entonces estás preparado. Y eso es lo que realmente quiero que ustedes lleguen a ser jóvenes, que comprendan los temas, que lleguen al nivel incluso de dar una clase de filosofía, una clase de psicología. Entonces, jóvenes, ese es mi humilde aporte que quiero transmitir a a cada uno de ustedes, a esta comunidad. Por eso esta comunidad, la caverna de David, ahí está la explicación por qué es que le puse la caverna, jóvenes, a este canal, a esta comunidad, la caverna. Porque sí, muchas veces nosotros jóvenes hemos crecido con ideologías, con, con conocimientos que hemos considerado muchas veces como un dogma. ¿Qué es un dogma? Una creencia que no se puede refutar, que no se puede cuestionar. Y yo te pregunto, ¿alguna vez te has cuestionado, te has preguntado si eso es lo que tú sabes, ese conocimiento que tú obtienes o que has obtenido durante muchos años, es la realidad verdadera? ¿Es la verdad? ¿Será cierto realmente sí? ¿O solamente lo has aceptado, como quien dice algunos, por fe? No está mal poner en tela de juicio muchos de esos conocimientos que tú tienes. ¿Estás dispuesto entonces a salir de la caverna, a cuestionar tus conocimientos, a poner en tela de juicio lo que te han enseñado, a poner en duda muchas de tus creencias? ¿Estás dispuesto a eso, querido joven? Si es así, entonces te invito a salir de la caverna, a razonar, a pensar, a dudar. Muchos piensan que dudar está mal. No, claro que no. Entonces, jóvenes, nos quedamos aquí. Sé que se ha extendido, creo, y no me desanimo porque sé que hay estudiantes que les apasiona el estudio, el amor por el saber mismo. De eso se trata la filosofía. La filosofía, etimológicamente hablando, es amor a la sabiduría, o sea, amor al conocimiento. A diferencia del sabio, que el sabio cree que ya tiene el conocimiento. En cambio, el filósofo no considera que ya tiene el conocimiento. Es más, él considera que como no sabe, tiene ese amor al saber. Filosofía es amor a la sabiduría, amor al saber. ¿Cómo yo puedo tener amor al saber si ya lo conozco? Es por eso que el filósofo no pretende saberlo ya. ¿Correcto, jóvenes? Bien. Entonces, te animo, te insto, querido joven, a seguir estudiando, a pensar, a reflexionar, a cuestionarte tus conocimientos, tus creencias y finalmente a salir de la caverna. Puede que te genere dolor, puede que te genere sufrimiento, decepción, como este hombre, mire, que salió y tuvo dolor porque durante muchos años creyó que estaba en la verdad. Pensó que lo que él veía era la realidad verdadera, cuando en realidad no era así. Pero jóvenes, todo pasa y con el tiempo te das cuenta
que eso que tú creías que era realidad o verdad, no era totalmente así. Entonces, salgamos juntos de la caverna. Bienvenidos nuevamente todos y nos vemos en el siguiente bloque. Bye bye.